días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan hoy miércoles 10 de abril del 2024. 23 grados Celsius aquí en La Julia, Distrito Nacional. Está bastante templado el clima. 10 de abril, hay una canción muy bella del maestro Solano, 10 de abril de cada año, sí, muy bonita. Recuerdo que la oía cuando niño. Bien. Ayer, señores, estuvieron los candidatos presidenciales, los principales, el presidente Abinader, el presidente Fernández, Abel Martínez. En la Asociación de Industria celebraban el Día de la Industria y tuvieron presentación de sus planes con respecto al sector industrial. Vamos a conocer en algunos instantes los principales ribetes de sus propuestas, de sus compromisos. Es importante. También estuvo el presidente Fernández en una entrevista en un canal matutino por la mañana, ayer, y dio de algunas declaraciones, calificaba al gobierno, hablaba sobre el asunto del dinero. Se encuentra también una misión de la oposición en la OEA, planteando sus reclamos y denunciando situaciones que consideran discriminatorias e irregulares para el proceso electoral venidero, ahora el 19, en función de lo que sucedió en febrero, que fue hasta oficialmente recogido por la misión de la OEA de observadores. Están en Washington planteando esos mismos puntos que le presentaron a la Junta Central, de los cuales varios han sido ya, pues hemos comentado aquí, ¿no? Corregidos, se han emitido resoluciones que tienen que ver con la aglomeración, con la gente, el gentío, las decisiones de la policía electoral, quien la controla, ahora será el director del centro, lo de los fotos a las boletas, que eso nunca debió permitirse, ya estaba prohibido dejar entrar con celular y si entra dejárselo al presidente de la mesa. Se han tomado algunas medidas. El dinero, por cierto, ayer lo distribuyó la Junta Central, que el gobierno se estaba haciendo, y el loco, y salió diciendo el presidente la misma perorata de Paliza, cuando anunciaba, siendo Paliza presidente del PRM, anunciaba a nombre del gobierno, como si el PRM y el gobierno fueran los mismos. Hay que saber distinguir las cosas, eso no es así. Además, eso era algo que estaba por ley. Ahí le responde Leonel Fernández, lo comentaremos de manera exacta lo que decía ayer en su entrevista periodística en los medios de comunicación. También hay unas opiniones respecto a lo que, bueno, ayer comentábamos de nuevo, que decía el párroco, ¿no?, del asunto del diputado Miguel Gutiérrez de Santiago, condenado en Miami a 16 años, hoy sale el arzobispo de La Vega, qué sé yo, de Santiago, perdón, dando unas declaraciones que también las vamos a comentar sobre el tema porque es relevante, señalando que él no tenía autorización, que la iglesia tenía su protocolo con respecto a eso, que fue tomado de buena. Ahorita lo comentamos. Entonces, asimismo, señalarle que, bueno, en el conflicto de Israel, el primer ministro Netanyahu dijo que no hay fuerza en el mundo capaz de detener el ataque que ellos van a hacer a Rafah, a la ciudad de Rafah, en el extremo sur, frontera con Egipto, de la Franja de Gaza, que eso está seteado, eso está planificado, ellos tienen hasta la fecha. Los Estados Unidos lo presionan para que tomen todas las medidas condignas para que no haya más muertos civiles, que puedan desplazarse los refugiados hacia las partes ya trabajadas, vamos a decir trabajadas, que han salido batallones de esa zona, de la parte norte del estrecho de la Franja de Gaza, y decía Netanyahu al respecto eso, que ellos tenían hasta la fecha establecida para esa inminente incursión, porque ellos entienden que si no entran en esa parte de Rafah, es como si no hubieran hecho nada, porque todas las tropas de Hamas que se han ido desplazando con los otros refugiados se han ido a esconder a la parte de Rafah, con sus túneles, sus laberintos, sus fortalezas subterráneas que tienen ahí, que es donde atacan a Israel.
y donde salen a cada rato a hacer los desmanes que hacen en las colonizaciones judías. Entonces eso es un problema que por supuesto le está generando muchas complicaciones al presidente Biden, quien ayer se refirió de manera fuerte al tema. Dijo que Netanyahu cometió un error en lo que hace, que no está de acuerdo con su punto de vista. Sí, por eso les digo que hay opiniones muy fuertes y encontradas. Dijo que fue indignante el ataque israelí a los trabajadores humanitarios de la ONG World Central Kitchen, que dan comida a los que eso estaba muy claramente definido. Eran 3 vehículos, viajaban 3 jipetas y las 3 fueron atacadas y mataron 7 personas de esa ONG. Y él dice que eso es indignante, que eso es inaceptable, y eso es lo que provocó el cambio de postura, que decía, si no se cambian, no vamos a seguir suministrando las ayudas que les hacen, pero yo no creo que eso vaya a pasar así por las relaciones que hay entre los Estados Unidos y Israel, que es su principal aliado en la zona. Ahora está complicado el asunto. Dice Biden, el presidente Biden, que pido simplemente a los israelíes llamen a un alto al fuego, que permitan durante 6 u 8 semanas que entre toda la ayuda humanitaria, medicamentos, alimentos, agua, etcétera, que sea necesario para paliar esa grave situación humanitaria que está sucediendo ahí dentro. Señalaba el presidente Biden que ha hablado con Arabia Saudita, Jordania y Egipto, que son países limítrofes, colindantes, están dispuestos, preparados para hacer entrar todos esos alimentos que hagan falta. Yo creo que la posición de Estados Unidos y del gobierno norteamericano en ese sentido ha sido bastante, con su aliado, bastante consecuente, donde ha habido la situación es que del lado de Israel se han cometido errores en la guerra es guerra y la guerra es lamentable y esas cosas suceden, ¿verdad? Pero también tienen que tomarse las previsiones porque es como decíamos con el caso de Ecuador y México. Tú pierdes la razón cuando actúas de manera atropellada, como ocupando la Embajada de México para sacar a este señor ya condenado con otras acusaciones y todo eso. Pásalo, México lo tiene ahí, no le ha dado el asilo, tú lo estás sujetando, llévalo a los mecanismos internacionales de justicia, como no se le corresponde el asilo porque no es un perseguido político, sino que fue condenado por los tribunales, no vayas y metas la pata ocupando la embajada. Ahora le ha caído todo el mundo encima a Ecuador, posiblemente teniendo la razón y sabiendo que el presidente AMLO, Andrés Manuel López Obrador, lo que está protegiendo a un hombre de Correa, el amigo Correa, persona agradable y todo, pero cuando fue presidente se comportó de manera muy complicada. Pero bien, ese no es un tema, sino el de que tú pierdes la legitimidad cuando actúas de manera desproporcionada y de manera atropellada. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que pasó con nosotros con el canal y la frontera? Mandamos una parafernalia de guardias que no iban a pasar para aquel lado, para hacer bulto aquí. Nosotros somos los machos y nosotros somos los que más defendemos. Embute, ahí está el canal, ahí estamos poniendo bombas que van a operar, cuando se acabe el combustible se van a secar y los productores van a perder las cosechas porque no va a haber agua para llevarle. Entonces, ¿cuál es el punto ahí? Lo mismo que señalo con respecto a esta cosa. La respuesta de Israel a la agresión del 7 de octubre es autodefensa, y si no se defiende Israel, se lo comen los árabes que los rodean, que siempre se lo han querido comer, y ha tenido que defenderse con uñas y dientes, ciertamente, pero ese apoyo de la comunidad internacional tú lo pierdes cuando suceden este tipo de cosas. Mira cómo le ha generado complicaciones a lo interno de Estados Unidos en la coalición, los jóvenes, porque no nada más leen un pedazo y nada más ven los niños y dicen, pero no vieron los otros niños agredidos y violados y matados y asesinados, etcétera. No es que una cosa justifique la otra, pero esas actitudes también te generan una repulsa. Entonces, vea usted cómo es que las cosas tienen que ser comedidas, bien planificadas y bien detalladas. Siguiendo con Estados Unidos y esos temas, ayer hubo 2 sentencias de la Corte de Apelación en Estados Unidos, en Manhattan. Una juez le rechazó a Trump el pedido de que mudaran el juicio que ya va para el lunes sobre la interferencia en las elecciones del 2016, no es la del 20, no, del 16,
cuando le pagaron a la artista porno el dinero aquel para que no diera su versión, le compraron la narrativa, un periódico ahí que se llama Inquirer, y que usan para eso, y falsificación de documentos y cosas fiscales y eso, los jueces se lo dijo, aquí no hay apelación, aquí no va nada, ya ese juicio va el lunes 16 y el 15. También le dijo, querían que le levantaran una orden de restricción para él estar atacando, acusando al juez, a los familiares, a los del tribunal, al fiscal, etc. La juez le dijo que no. Igual que quería que se le retrasara el juicio, porque el objetivo de Trump en todo esto, en todos los otros juicios, son 4 juicios penales que tiene y 91 cargos, es que se retrase y se retrase todo para que lleguen las elecciones. De hecho, lo ha logrado. En todos los otros casos no creo que vaya a haber juicio antes de las elecciones por todos los procedimientos que hay que cumplir, y se está a la espera de que la Suprema Corte diga si un presidente en Estados Unidos es un rey o un presidente que tiene que cumplir la ley y la Constitución. Eso está porque ellos pidieron hasta si él tiene inmunidad para todo lo que él quiera. Entonces tuvo esas 2 cosas muy negativas, y a propósito, hoy mismo su ex CFO, Chief Financial Officer, de más de 50 años, desde su padre, con él, que fue condenado a 3 meses los otros días por aquel juicio donde le metieron la multa a Trump por 465 millones de dólares por el fraude inmobiliario y fiscal y todo aquello, pero ese civil, hoy está entrando en la cárcel pasó 3 meses los otros días, 5 meses más, pero ahora por perjurio, porque habló mentiras en aquel juicio donde el juez al final condenó a Trump con la multa aquella de los 465 millones de dólares. Para que ustedes vean, le están cayendo los palitos. Y como si eso fuera poco, Trump había dado antier que lo comentamos ayer, unas explicaciones sobre la ley de aborto, sobre lo que él estaba a favor, que decía que eso debía regularse por estado. Hay 51 estados en Estados Unidos, en cada estado ponga su medida. Días antes había establecido Florida 6 semanas, que justamente cuando la sentencia de los jueces, que él se alardea de que esa sentencia se quitó, la de los Roe versus Wade, que eliminó 50 años ya de donde el aborto se permitía en Estados Unidos, le ha generado muchas complicaciones, y él quiso, porque se hablaba de 16 semanas y el New York Times publicó algo y él salió poniendo de que no, déjame limpiarme en esto y decir que en lugar de ser federal, o sea, para toda la Unión de Estados Unidos, es por estado, que cada estado ponga su cosa. Imagínate usted, en Miami han puesto 6 semanas y en 6 semanas las mujeres ni siquiera saben si están encintas. Pero eso él lo dijo antier. ¿Y qué resulta? Que ayer, agárrense, el Supremo de Arizona, el Tribunal Constitucional del Estado de Arizona, no el de la Nación, el de Arizona, estableció que la ley que aplica para Arizona es una ley de 1864, desde la época de la Guerra Civil de Secesión, que no permite ni violación, ni si la mamá está en peligro, ni incesto, nada. Ahí no es nada. Es una cosa como de los talibanes. Y eso es lo que él acaba de decir, que cada estado establezca sus reglas. Ahí tiene un tremendo lío, y ese es un tema que los demócratas lo han estado explotando bastante bien, porque todas las demócratas obviamente están a favor del aborto. Y ahora resulta que también de las republicanas, fuera de lo que son los evangélicos y esos radicales en cuanto a los temas religiosos, que lo apoyan 100% a Trump, pero yo le decía ayer cómo se le ha complicado, porque esa decisión de dejarlo estatal también lo critican de un lado y lo critican del otro. Y para colmo vino esa sentencia de ayer del Supremo de Arizona, como si fuera allí en Afganistán, una cosa, ya ustedes saben, yo no sé cómo se van a hacer, pero fíjense ustedes qué complicada es la política en los Estados Unidos, donde hay que armar ese tipo de coaliciones. Entonces, en caso local, lo decía,
El Diario Libre dice que la campaña electoral avanza a pasito lento y escasa de fondos y que los partidos están usando mucho las redes, que han entendido que son más efectivos que hacer caravanas y el día de, el otro día ni te compra los candidatos. O sea, que se cansan y se lloran con este periódico diciendo eso. El Caribe nos dice, Abinader, Leonel y Abel exponen sus iniciativas a favor del sector industrial. Los principales candidatos presentaron sus propuestas ante la Asociación de Industria de la República Dominicana. El presidente Abinader dice que República Dominicana puede ser el país de mayor empuje industrial del Caribe y América Latina. Del Caribe sí, pero ¿cómo de América Latina, presidente? Leonel Fernández, vamos a promover la integración de proveedores, fabricantes, distribuidores y minoristas. Y Abel dice que pondría el sector industrial en el centro de la política económica. Igual sigue el Tribunal Constitucional, revisará de oficio sentencias de la Suprema y del Tribunal Superior y de otros tribunales. Ya la Junta arrancó la logística con la impresión de las boletas para mayo y la oposición denuncia en OEA acciones antidemocráticas del gobierno. Entonces, Ecuador acusa a México de promover la impunidad de Glass, como le decía, ese es el ex vicepresidente. Como le decía, sí, está bien, está promoviendo la impunidad, pero tú no podías irte a meter a una embajada porque eso es sagrado. Sagrado. El listín nos dice, gobierno inicia lucha frontal contra el dengue, candidatos esbozan planes para fortalecer la industria. Párroco de Gurabo no tenía permiso para firmar carta a favor de Gutiérrez, lo que le decía ahorita, vamos a reírnos un poquito en un rato. Todavía no se divulgan bienes del inventario del Estado. Y dice el Aerodón que va a pagar el daño del avión que se averió de Air Europe en el aeropuerto de las Américas por el daño de la pista que le dañó las cosas. Señores, esas son de las cosas que son inconcebibles. A esa empresa Aerodón le acabábamos de extender el contrato por 37 años porque le faltaban 7. Y es como si te hubieran dado un premio por la ineficiencia, por inoperancia. Ese aeropuerto en alguna ocasión estuvo muy brillante, reluciente, y hace un tiempo atrás. Y dice el presidente Abinader ayer justificando su contrato, porque él fue que lo sancochó, él lo mandó al Congreso. Como dice Masalle, cuando es un préstamo, ahí lo aprueban de una vez. Ese contrato de Aerodón lo sancocharon en el Congreso. La oposición se opuso, lo pasaron porque tienen mayoría. Lo justificaron como quisieron. Y ahí están las cosas. ¿Quién lo regula? ¿Quién lo supervisa? Nadie. 37 años, ahí está. Es como que le hubiesen dado un premio. Con respecto también a otras declaraciones que había dado el presidente Luis Abinader con el reclamo de los partidos, de los recursos que están estipulados en la ley, artículo 222 creo que de la ley 2023 de partidos políticos, organizaciones, le decía a Leonel Fernández, le preguntaron en la entrevista sobre eso y que el presidente había dicho, le dijo, un momentico, eso no depende de su voluntad. Dijo, eso no depende de su voluntad, presidente, eso está en la ley. Y le guste la ley o no le guste, esa es la ley y tiene que cumplirla. Así, cuando usted se juramenta, jura cumplir la ley y la Constitución. Dice que se está preocupado porque esa es una actitud que ya el presidente le había reiterado cuando hacía como 2 años quería coger los dineros de los partidos políticos de manera de que para construir una extensión de la UAS en Santo Domingo Este. Como que vivimos en una pulpería. Entonces dice Leonel Fernández que le preocupa esa actitud del gobierno porque quiera atropellar a los partidos y ahogarlos. Y hay miles de personas que lo van a justificar por ahí porque es que aquí en este país da para todo. Los partidos políticos no están pidiendo ni exigiendo o esperando una dádiva. Es una atribución legal, que fue el doctor José Francisco Peña Gómez quien la motivó, incentivó y hizo que se pusieran en las legislaciones. Y con respecto a que el PRM no lo había recibido en el 15, para elecciones del 16, que eso es lo que yo he dicho, primera vez que se le da el dinero a los partidos políticos, porque a nosotros no nos dieron, eso no es verdad, porque no le dieron, porque no eran partidos mayoritarios, no están conformados. Y Leonel Fernández le dice que así le pasó a la Fuerza del Pueblo en el año pasado, en las elecciones del 20, que hasta fue aliado del PRM, con candidaturas comunes en senadores y etcétera, etcétera, y sindicaturas, alcaldías.
Entonces que aquí se quiere engañar a la gente diciéndoles mentira, queriendo presentar situaciones que no son iguales como si fueran lo mismo. Es como veía en un programa de televisión unos comentaristas de esos mañaneros que tú sabes por dónde tiran, justificando que todos los partidos estaban comprando cédulas en las elecciones, porque lo dijo Participación Ciudadana. ¿Con qué se casó un guardia? ¿Con qué iban a comprar los partidos de oposición si el dinero se lo entregaron el jueves en la tarde? El dinero que le correspondía, el 0.25, los 2.500 millones, de los cuales hay 500 para el PRM también, se lo entregaron en la tarde. No le dio tiempo ni para cambiarlo en menudo, para dárselo a los delegados en las mesas. ¿Qué iban a comprar? Compraba el gobierno, que le sobran los cuartos y que sigue comprando hasta alcaldes perdidos y ganados. Senadores, el de Samaná, ustedes no vieron que tuvo que la Fuerza del Pueblo poner a Prim Pujales porque ese muchacho se renunció con todo y que estaba con muy buenos números, porque que por la plata baila el mono. Entonces, esas son las cosas que así están en el país. Entonces le respondió el presidente Leonel Fernández al presidente Abinader sobre esa actitud y sobre esa situación de que le compraron 35 alcaldes y 45 directores distritales al PLD, que la democracia se está sustituyendo por la dinerocracia. Entonces, esas son cosas que realmente hay que plantearlas de manera objetiva. Si es la ley, ¿por qué para una cosa se dice que se cumpla la ley y entonces para otra andan buscándole periquito? Y no, porque se puso en el presupuesto tal cosa. El gobierno pone lo que le da la gana cuando le da la gana. Como dice Masalles, cuando al Código Procesal Penal, si hubiera sido un préstamo, ya lo hubieran aprobado. Es igual que con las barrabasadas que se cometen aquí. Que el gobierno, que Haití, que yo qué, pero ¿quién sometió la ley de trata? El gobierno, que hubo que echarla para atrás porque se paró el país. Para los campos de refugiados, de manera legal, disfrazado. Entonces, otra cosa que viene ahora y sale a relucir, un tal señor que se llama, ¿cómo que se llama el carajo este? Bueno, una compañía, Vivanco, José Miguel Vivanco, un señor que acababa con la República Dominicana acusándonos de racista, de xenófobo, de que teníamos apatridia aquí. Ahora ese señor lo ha contratado República Dominicana. Ese señor decía en sus tweets que nosotros habíamos realizado expulsiones masivas de haitianos y dominico haitianos, como que nosotros tenemos esa vaina, dominico haitiano. ¿Quién ha dicho que aquí hay dominico haitiano? Aquí hay dominicanos y hay haitianos. Entonces, este señor que nos acababa, era ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights, ahora el gobierno lo ha contratado por $3 millones. 1.5 millones y que con los adicionales se meten 3 millones y le llama el expresidente de la Junta, Roberto Rosario, a aclarar cuál será el papel de la firma Dentons Global Advisors, contratada por el gobierno para limpiar la imagen del país. Un hombre que lo que hacía era ensuciar la imagen del país con mentiras y falacias. Un enemigo de la patria. Pero nosotros tenemos en España una persona que es pro-haitiana, en migración tenemos otro. Entonces, oigan lo que esa compañía aboga por la transición de sexo de menores de edad, sin importar que sea escondido de sus padres, transgénero, cambiarse de sexo y vaina. O sea, las políticas de género, el gobierno de nosotros, que nosotros pagamos los impuestos, contrata a esta compañía, oigan en lo que está, y en el 13 nos acusaron de racismo, xenofobia y antihaitianismo. Ahora el gobierno me lo contrata. Dice que para limpiar la imagen, no será para embarrarnos más. ¿Cómo es entonces que se nos quiere decir una cosa y por detrás se está haciendo otra? ¿Cómo podemos nosotros confiar en una persona que en el 13 nos acusaba de racista, de xenófobo? Bueno, esos que nos acusaban de racista y de xenófobo están en el gobierno. Paveliza, Manuel Robles, Juan Bolívar Díaz, Lozano, todos están. Pues, pero esas son las cosas. Entonces, vamos a hablarle a la población lo que es. ¿Qué es lo que estamos jugando con el tema haitiano? ¿A qué estamos jugando? Porque se nos está queriendo decir una cosa cuando realmente es otra. Es igual que el presidente decir ayer
en su rueda de prensa semanal que el gobierno estuvo colaborando con la DEA y la DNCD para el caso del diputado Miguel Gutiérrez. Pero a ese señor lo agarraron, fue llegando a Miami, a él no lo detuvieron aquí, ni lo extraditaron, gracias, ni lo extraditaron, ni nada por el estilo. A él lo agarraron en Miami, entrando a Miami. ¿En qué fue que colaboró la DEA, la DNCD de aquí? Si ni siquiera lo sacaron de la nómina de la Cámara de Diputados. Todavía los otros días estaba él negociando, ahí fue donde metió la pata, que le acogieron una llamada hablando, creo que fue con el señor Miki López, de que un dinero que le debía que le pagaran, una cosa así. Igual, no, pero usted no está tan loco como se quería hacer allá en Estados Unidos. Y le metieron 16 años. Y dice el presidente que el gobierno estaba colaborando con la DEA, la DNCD, qué sé yo qué, que hacía 6 meses. A él no lo agarraron aquí. A él lo agarraron allá. Si aquí hubiéramos estado colaborando, lo metemos preso aquí, lo agarran aquí y lo extraditan, como hicieron con Yamil Abreu. Que los gringos lo pidieron extradición y el gobierno aquí lo apresó y lo extraditó. Pero en este caso no, él llegó a Miami y allá lo apresan. O sea, ¿en qué fue que el gobierno colaboró? O sea, porque ¿qué nos quieren decir? Y los periodistas, usted lo ve que lo llevan ahí sentados todos y están ahí como convidados de piedra, pues lo llevan ahí a ese bulto. Ni siquiera preguntar lo que se cae de la mata. Con el debido respeto a la investidura y con todo el respeto que debe ser. Pero ustedes se deben a la población y la población no es tarada. La población no es tarada. Entonces, esas son las cosas que se ven aquí en este país y como quien dice que no pasa nada. Vamos a las tendencias.